Hola, nos toca hablar sobre la glucólisis. Como recordarán, ya vimos lo que es la fotosíntesis, esta transformación de energía fotónica hacia energía química en una glucosa por parte de las plantas. Ahora nos toca a los heterótrofos. Los heterótrofos transformamos la energía a través de tres procesos. La glucólisis, que es un proceso anaerobio, el ciclo del ácido cítrico y la cadena de electrones junto con la fosforilación oxidativa. El oxígeno que nosotros tomamos del ambiente lo utilizamos hasta el final de todos estos procesos. El primer proceso, que es la glucólisis, es totalmente anaerobio, cuya finalidad es obtener dos moléculas de piruvato. Ok, comencemos. Glucólisis. Es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa, que proviene de las plantas, como ya les comenté, con la finalidad de obtener energía para la célula. ¿Qué célula? Todas. Todos los seres vivos heterótrofos necesitamos de energía química para realizar todas nuestras actividades. A eso nos estamos refiriendo. Y nunca olvidar que este proceso, es decir, la glucólisis, no utiliza oxígeno, es decir, es un proceso anaerobio. Comenzamos con una glucosa. Como bien recuerdan, una glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. En este caso me interesa solo ver los carbonos. Obviamente tanto hidrógenos como oxígenos también se mueven, pero podremos ejemplificar mejor la reacción si solo vemos u observamos los carbonos. Bueno, tenemos nuestra glucosa. La glucosa, lo primero que ocurre es que debe de entrar a la célula a través de un transporte pasivo facilitado. Una vez que entra, así como entra, también puede salir. Entonces, lo primero que se debe de realizar es transformar esa glucosa en una glucosa 6-fosfato. Es decir, vamos a utilizar una molécula de ATP, la vamos a oxidar y ese fosfato se lo va a quedar la glucosa y va a recibir el nombre de glucosa 6-fosfato. Posteriormente, bueno, este fosfato funciona para que la glucosa ya no pueda salir de la célula. Como tiene este elemento, ya es imposible que salga de la célula y así nos evitamos que vuelva a salir y perdamos moléculas energéticas. Ok, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Vamos a tener una transformación solo de carbonos, no vamos a gastar energía. Vamos a tener una isomerasa o mutasa. Son enzimas que solo van a modificar la estructura de esta molécula. Y vamos a obtener una fructosa 6-fosfato. ¿Qué significa 6-fosfato? Que en el carbono 6 es donde se va a anclar el grupo fosfato. A eso nos estamos refiriendo cada vez que veamos 1, 3 o 6-fosfato. ¿Dónde se encuentra el grupo fosfato? Ok, nosotros vamos a utilizar otra molécula de ATP, la vamos a oxidar en una molécula de ADP y vamos a obtener como resultado una fructosa 1,6-bifosfato. Es decir, el fosfato del ATP se ha quedado en la fructosa y se ha quedado en el carbono 1. Entonces tenemos ya dos grupos fosfatos. A continuación, a través de otra enzima, vamos a partir esa molécula en dos. Cada una va a presentar 3 carbonos, que una se va a llamar de hidroxiacetona fosfato y la segunda gliceraldehído 3-fosfato. Ambas van a presentar 3 carbonos. Ambas van a presentar un grupo fosfato, cada una de ellas en el carbono 3. Tanto en el carbono 3, en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxicetona fosfato en el carbono 1. Es donde van a encontrarse estos grupos fosfato.
Pero existe una enzima que puede modificar esta, esta estructura y transformarla en dos gliceraldehídos 3-fosfato, que eso es lo que vamos a necesitar al final, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Posteriormente, necesitamos una molécula que tenga dos grupos fosfato. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a reducir una molécula NAD, le vamos a quitar hidrógenos al gliceraldehído, se los va a quedar la molécula, reduciéndola en NADH+. Además, tenemos un grupo fosfato inorgánico. Este también se integra a la reacción, dando lugar al 1,3-bifosfatoglicerato. Ya es una molécula de 3 carbonos y vamos a tener dos grupos fosfato, uno en el carbono 1 y el segundo en el carbono 3. Vamos a quitar un grupo fosfato y eso lo vamos a hacer al reducir un ADP y transformarlo en un ATP, teniendo como resultado un 3-fosfoglicerato, donde este fosfato está en el carbono 3. Para que podamos alcanzar la última etapa de la glucosa, es decir, el piruvato, debemos de eliminar ese fosfato, pero no lo podemos eliminar del carbono 3. Este fosfato tiene que ir saltando y por consiguiente vamos a utilizar una mutasa. Y con la mutasa pasamos el fosfato del carbono 3 hacia el carbono 2. Posteriormente, con otra reacción, vamos a encontrar al fosfoenol piruvato, es decir, una molécula de 3 carbonos con un grupo fosfato, pero en el carbono 1. Y ya es más fácil sacarlo de la misma molécula. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos o reducimos otra ADP para transformarla en un ATP. ¿Qué es lo que vamos a obtener al final? Un piruvato. Es decir, de un gliceraldehído 3-fosfato vamos a obtener un piruvato. Como esta molécula de hidroxiacetona fosfato se transforma en un glicerato, le damos toda la vuelta y vamos a obtener otro piruvato. Entonces, de una glucosa vamos a obtener al final dos piruvatos. Si se fijan, el, el proceso de la glucólisis lo podemos dividir perfectamente en dos fases. La primera la denominamos fase preparatoria y la reconocemos porque vamos a gastar dos ATP para transformarlos en ADP. Y además vamos a obtener dos gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí inicia la segunda fase, la cual se llama inversión de energía. En este caso, por cada gliceraldehído 3-fosfato, vamos a ganar 2 ATP y 2 NADH+. Si se fijan, al inicio estamos gastando 2 ATP y al final estamos ganando 4. Es decir, de esos 4 vamos a utilizar 2 para el inicio de la reacción, al inicio del proceso, es decir, para la fase preparatoria. Por consiguiente, ¿cuál va a ser nuestro balance final? Ya que obtenemos estos 4 ATP y quitamos 2, solamente nos vamos a quedar con 2 ATP y 2 NADH. Es decir, por una molécula de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH+. Y esta energía se va a ir hacia la matriz mitocondrial, donde va a iniciar un proceso con la cadena de electrones. Pero eso lo veremos en otro video. Además, ese piruvato lo tenemos que transformar en otra molécula para que pueda entrar al ciclo del ácido cítrico. Por cierto, la glucólisis se realiza en el citosol de la célula eucariota, perdón, de la célula heterótrofa. En el caso de las bacterias, la glucólisis se lleva a cabo por fuera de la célula. Solo en las células heterótrofas
eucariotas se realiza en el citosol. Bueno, esto sería todo. Espero le hayan entendido. Si tienen dudas, me lo indican. Saludos y nos vamos.